671-02-8836. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. De regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa, 7 de la tarde con 11 minutos, un poquito retrasados, así que nos vamos rapidito. Jesús Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes para los compañeros, buenas tardes para el auditorio, y quiero felicitar al periódico Noroeste por sus 50 años. Hoy cumple 50 años. Así es, nos sumamos a las felicitaciones para el periódico Noroeste. Juan Ordorica, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Muy buenas noches, Axel, a nuestros amigos ahí de la producción, y quiero mandar saludos a la mesa de parte de los hermanos Delgado y Ángel Uriarte, que comí con ellos. Me dicen, mándale saludos a la mesa. Les mando saludos a la mesa de su parte. Saludos. Gracias. Armando Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo compañero Axel Avendaño. Es un gusto esta tarde, amigo, compartir comentarios contigo y con el auditorio. Y gracias, Armando. Y saludo vía estudio. Nos enlazamos hasta Guasave con nuestra compañera Marta Liliana Castro. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Axel? Me da mucho gusto saludarte y saludar, por supuesto, a los compañeros de la mesa. Pues estaremos comentando aquí. Es un gusto, compañeros, estar presente el día de hoy en la mesa de análisis. Muy bien, gracias, Marta. Pues rapidito y con comentarios rápidos para poder dar el mayor número de participaciones. Jesús, el tema es los deportistas que han estado envueltos en polémicas por violencia familiar, en particular golpear a sus esposas. El caso más reciente, Julio Urías, un sinaloense, un culiacanense que, bueno, iba su carrera que nada la detenía, Jesús, con un éxito impresionante, y esto viene pues realmente a poner en riesgo su trayectoria como beisbolista. Mira, Sinaloa tiene 13 años consecutivos aumentando sus índices de violencia familiar o violencia doméstica. No es descabellado pensar que estos rasgos de violencia también se trasladen en personas que de alguna manera han estado en contacto con ese mundo de la violencia. Yo creo que lo que pasó del otro lado de la frontera con este beisbolista Julio Urías no es sino el reflejo de la comunidad en la que vivimos. Desafortunadamente, ese delito en particular sigue aumentando año con año, y por supuesto las depositarias de esa violencia en un 80% son las mujeres. Desafortunadamente, Juan. Sí, el tema de violencia doméstica en Estados Unidos en los deportes profesionales está bastante penado. Por ejemplo, hay una lista, estoy investigando, entre 15 y 20 jugadores de ligas mayores desde el 97 a la fecha que han sido suspendidos por violencia doméstica o de plano perdieron sus trabajos. También en la NBA, números similares, andan por ahí entre los 15 y los 20 jugadores. Y en la NFL son un poquito más, son 20 y tantos jugadores que han también perdido su trabajo por violencia doméstica. Es algo que está extremadamente penado por las ligas. Hay que separar la parte jurídica y penal, que lo llevan en paralelo, y las cortes son las que determinarán el nivel de culpabilidad, y por otro las ligas profesionales que terminan separando, ya sea de equipos o de la liga completamente, aquellos atletas que golpearon a sus esposas o tuvieron algún tipo de incidencia doméstica. Es algo que las ligas tienen al menos 15, 20 años trabajando mucho, muy duro con esto. Tratan que se repita lo menos posible, o que de plano, que sería lo ideal, no exista. Pero, vamos, no es algo que le estén aplicando a Julio Urías por ser Julio Urías o por ser mexicano. Les han caído sanciones a todo tipo de jugadores de diferentes nacionalidades, razas, colores y credos. Es un tema, sí, de política interna del deporte de Estados Unidos. ¿No repites la cifra, Juan? ¿Cuántos van? Aquí en MLB, que les digo, espérame, son 19. 15 tengo yo, entre 15 y 22, 19, más o menos. La lista yo la chequeé, son 19. Adelante, Armando. Sanciones 20. Va a decir, ¿por qué 19 jugadores y 20 sanciones? Porque Julio Urías es reincidente. Es la segunda. Él ya había tenido otro... ya había tenido en 2019, había tenido otro problema, otra suspensión por el mismo delito, lo vamos a llamar, porque es un delito, la violencia doméstica. Lo suspendieron 20 juegos en el 2019 por lo mismo. O sea, reincidió.
No, yo había pensado al inicio cuando escuché que había sido un incidente momentáneo, una reacción violenta como ser humano, como persona que dijo, lo sacó de quicio algún detalle, pero no. Si es la segunda vez que Julio Urías cae en esta práctica indebida, pues yo creo ya hay focos rojos ahí, y eso va a influir sin duda alguna en los jurados, en la corte, y va a influir en el jurado que la liga de béisbol de las grandes ligas también tiene su jurado. O sea, corren paralelos. El comisionado de la liga mundialista, esta liga de béisbol, hay un comisionado que va a decidir el grado de sanción, o puede ser una suspensión momentánea o puede ser definitiva. En esa tesitura está Julio Urías echando por la borda por una mala actitud todo un capital deportivo, toda una trayectoria, pues estaba en su apogeo, ganando millonadas de dinero. No sé yo cómo va a reaccionar este hombre ante esta desgracia. Así es. Marta, ¿cómo ves esta situación? Lo que decía Jesús, yo comentaría que es un reflejo, desafortunadamente, de la sociedad. Los deportistas simplemente están en los reflectores, pero son un reflejo de lo que ocurre, Marta, al interior de los hogares. Efectivamente, Axel, pues yo creo que el tema lo pone en la picota en estos momentos Julio Urías, que está envuelto en polémica precisamente luego de ser arrestado por violencia doméstica, pero no es un asunto privativo de los deportistas. En medio del espectáculo también tenemos muchos casos, en el tema político también, y finalmente yo creo que los casos que más han sonado en grandes ligas, hay sobre todo 5, y con este Julio Urías, si bien es cierto es reincidente, como lo decía Armando, ya en el 2019 había protagonizado también un hecho de este tipo, no contra su pareja, hoy es su pareja, Daisy Pérez, creo que se llama, pero anteriormente ya había llevado a cabo actos agresivos en contra de otra mujer y en un lugar público, y habría que mencionar que es el segundo sinaloense que se ve envuelto en este tipo de polémicas en grandes ligas. Antes fue Roberto Zuna, quien también pues se tuvo que someter a las leyes de Estados Unidos, donde son un poquito más rígidos y más sientan un precedente, yo creo. Aquí ha habido casos en el país, en México, sin embargo yo creo que son mucho más laxas las leyes para el país, y yo creo, más allá del tema polémico, que sí es muy lamentable porque son personalidades que iban en ascenso, y en el caso de Julio Urías a punto de ser liberado para poder firmar un contrato de más de $200 millones, yo creo que aquí hay que voltear a ver también a las víctimas. El caso de Daisy Pérez, ¿dónde queda? Nos hemos preocupado por el lamentable suceso en la carrera deportiva de Julio Urías, pero ¿y la víctima? Efectivamente, Marta, es la otra parte de la moneda, Jesús, las personas que son agredidas, mujeres mayormente. Sí, fíjate que hay una discusión en redes sociales, al menos estaba viendo, algunas personas tratan de pues exculpar al pelotero diciendo pues que es un asunto de su hogar, que no es un asunto de las canchas, que él no se comportó violento en las canchas, pero yo creo que no debemos de perder de vista que este tipo de personalidades son también líderes, son influencias para niños, para jóvenes, y entonces cuando no tienen un comportamiento ejemplar también en sus hogares, merecen absolutamente sanción, porque como bien comentas, no solamente los depositarios de violencia, en este caso su pareja, pero también pueden ser sus hijos, también pueden ser cualquier otra persona. Entonces, al final de cuentas, cuando tienes un cargo, cuando estás en una posición, cuando estás en una jerarquía de alguna manera, siendo una figura pública, pues tu comportamiento al menos tiene que ser ejemplar, sobre todo en el tema de los deportes. Juan, un minutito antes de la pausa, esta situación, ¿son más laxas las leyes en México que en Estados Unidos en este tema? A ver, no creo la parte jurídica legal, no me voy a meter a ese tema porque pues, obviamente es un tema más complejo, pero sí yo creo que cómo están reaccionando las ligas. Por ejemplo, las ligas de fútbol, béisbol, poco nos enteramos de los futbolistas o beisbolistas que caen en estas situaciones. No, al menos yo no me he enterado de deportistas que sean separados de sus equipos por este tipo de conductas.
al menos en Estados Unidos, ahí sí, la parte administrativa de los equipos, cuando hay violencia doméstica, actúan de una manera fuerte y los terminan separando de sus equipos y les cuestan millones de dólares en contratos. En México, eso sí puedo decir, que los equipos están en ese sentido out, no tienen la misma contundencia con la que actúan en Estados Unidos y Europa, que es donde conozco casos. Aquí en México, no sé, a reserva que alguien aquí en la mesa del auditorio me corrija, no conozco beisbolistas o futbolistas o basquetbolistas profesionales de ligas mexicanas que hayan sido separados de sus equipos por el tema de violencia doméstica. Y la parte jurídica dice si son más duros, obviamente sí, pero yo creo que la parte esta ética en los equipos absolutamente y profundamente es mucho más fuerte en Estados Unidos y en Europa que aquí en México. Muy bien, 7:21, voy a salir a la pausa, regreso con Armando y con Marta para más opiniones, es Pausa en Radio, nos quedamos haciendo comentarios aquí en las redes sociales, ya volvemos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en el América o en... Sí, tuvo acusaciones de violencia doméstica y no lo corrieron ni nada y siguió jugando como si nada. Y llegó a ser gobernador y dicen que jefe que va por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí, aquí no nos puede acompañar Marta, volviendo en radio también vamos con ella, pero... sí, es interesante cuántos en México han estado en una situación similar y aquí las sanciones al parecer no son tan fuertes como lo son en Estados Unidos, ni siquiera hay sanciones, no hay. No, sí hay. Hay un jugador de Cruz Azul por un tema de violencia, por apología delincuencial, por hacer una fiesta donde simulaban como temas de armas, ¿no? Fue suspendido del equipo. Un juego. Y fue el Cata Domínguez. Y luego está. También en ese sentido, también la cultura de la denuncia, ¿no? O sea, parte de una denuncia. No hay sanciones, pues en tanto no haya denuncia. De hecho, ¿no? creo que con Julio Urías, según lo que pude leer, en la primera ocasión que tuvo señalamientos por violencia familiar, la persona, su pareja, no procedió a denunciarlo formalmente, sino que la retiró, dijo que así la dejaba y creo que eso lo ayudó para que... Era su novia, era su amiga, era novia de él y no existía una relación formal como en este caso. De todas maneras, es violencia doméstica, no sé cómo se tipifica, porque yo entiendo como violencia doméstica al interior del hogar, con la esposa. O con la pareja, ¿no? Yo no sé, o con la pareja, si sea violencia doméstica, en un súper como ocurrió, en un centro comercial, sí, es violencia doméstica, entonces es porque es la figura, familiar. Fíjate, yo no sé qué le pese más a Julio Urías, si este descrédito moral, social, mundial, a nivel mundial, en que se está viendo envuelto, o la cantidad de dinero que se le escurre como agua de las manos. Y yo no entiendo cómo soporta su intelecto, su mentalidad para aguantar esta desgracia, porque es una desgracia para él, para su familia, sus padres, sus hermanos, para la afición misma, los seguidores, los fanáticos. ¿Cómo es posible que se vaya por la borda, aviente a un pozo oscuro, sin fondo, su carrera deportiva tan brillante, ya un campeonato mundial el año pasado, en el 2020 fueron, en el 2020 sí. Con un buen récord, con unos contratos nuevos millonarios a la puerta, y bueno, toda esa gloria, toda esa fortuna, de la noche a la mañana, fíjate, de un momento a otro se deshace en sus manos, se termina por una situación de un comportamiento de esa naturaleza de violencia. Qué duro debe de ser, ¿no? Renato Ibarra del América golpeó a su esposa embarazada y adivinen qué pasó. Nada. Regresó a jugar con el América No, y le dieron un contrato bastante gordo después de eso. En México es una payasada. ¿Ibas a decir algo? Sí, claro, pues es que mira, no se trata de que perdió el contrato, más bien perdió el control, y yo creo que a la par que vas creciendo en tu carrera profesional, en cualquiera de los ámbitos, tienes que también estar madurando.
lo suficiente para será la saber fama que- la que lo No, perdió de alguna yo creo manera. que es violento. Es más, dices, ¿por qué esta vez lo cacharon? ¿Cuántas veces no haber tenido situaciones de violencia? Nunca son esporádicas, nunca es la primera vez. Yo siempre vi cara de Generalmente- bonachón, fíjate, de niñón, de muchacho Generalmente sano. este tema, si no lo atiendes desde el principio, si no tienes esta capacidad de entender que está mal, que no hay una, es decir, es que es la segunda vez, bueno, la primera, como sea, no, ni desde la primera, las personas no las tienes que Sí, tratar sí, con de- violencia, no, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a La tu primera pareja. es cuestionable, pero la segunda, 2 veces, pues, Listo. empezar con la misma Vamos piedra. a regresar, compañeros. Siete con 26 minutos ya de regreso en la recta final, así que vamos a irnos rapidito, Armando, un minutito, seguimos con el tema. ¿Y cómo ves tú esta situación de que, pues, en cuanto los relacionan con estos hechos, pues ya los congelan en las ligas estadounidenses? Pues mira, esta situación de violencia doméstica fue implementada por la MLB en 2015. Tiene, ¿qué? 8 años que se implementó ya legalmente. Y pues con todas las de rigor. Y yo creo que esta sanción pues debe servir de ejemplo para otros deportistas. No solo para los deportistas, para la sociedad, la ciudadanía en general. Cuando empecemos a ver que en realidad se está sancionando, se está castigando y no hay clemencia para quien incurre en este tipo de situaciones tan desagradables y reprobables, yo creo que de alguna manera podría ser el antídoto para el cambio de actitud de los hombres hacia las mujeres en este caso. Preguntarte, Marta, volvemos contigo después de la pausa. ¿Qué opinas sobre esto? Porque ha habido polémica de que incluso antes de que el tema llegue a los tribunales, pues estos deportistas ya son sancionados, son congelados, separados de sus equipos, sin esperar a que haya un proceso judicial. Así lo estipulan en Estados Unidos. Y retomar eso que comentabas ahorita en tu comentario, las víctimas también hay que verlas a ellas. Pues fíjate, Axel, que en este sentido yo creo que sí se sienta un precedente. Finalmente, mientras se lleva a cabo pues la investigación o el proceso jurídico para saber si son o no culpables, si prospera la denuncia, que yo creo que en muchos de los casos pues hay evidencias. En el caso este particular de Julio Urías, hay quienes mencionan que hay un video que las autoridades tienen en poder y que estarían mostrándolo finalmente en días posteriores. En ese momento es parte de una investigación y por el tema de las filtraciones se cuida mucho en Estados Unidos. Lo comentábamos hoy por la mañana, Charlie Castro y una servidora, en el sentido de que procede cuando son separados del equipo o tienen una sanción administrativa. Y me llamaba mucho la atención algo que me decía, que hubo un caso, creo que fue de Osuna, de Marcelo Osuna, en el que los mismos jugadores, después de haber pasado un proceso y que tuvo su castigo jurídico o penal, él volvió, fue reincorporado al equipo y los mismos jugadores le aplicaron la ley del hielo. En Estados Unidos sí es muy penada esta situación de las agresiones domésticas. Aquí Julio Urías pues incurrió en este caso. Ya es la segunda ocasión. La primera pues sí ciertamente fue absuelto, pero aquí pues hay fotografías incluso de cómo quedó el rostro de Daisy Pérez. Yo creo que habría que pensar sí en las víctimas. Y sobre la polémica que mencionaban al principio de si es o debería ser separado o no, yo creo que pues ahí están ya las investigaciones y finalmente pues será un juez quien dictamine si es o no culpable, pero por lo pronto pues había que sancionarlo de manera administrativa por el equipo. Muy bien, gracias Marta. Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. No sé si tengan comentarios nada más para despedirnos, pero ya es prácticamente en hora. las ligas la primera suspensión no fue en el 2013, fue en el 97 y luego en el 2007 y nada más. Yo me quedo con la protesta que hacen las mujeres en el Dodger Stadium, ¿no? Llevan ellas la casaca con el nombre tapado y con el nombre de la víctima. Es una manera de protestar, yo creo que obvia,
la resolución que toma el equipo contra este jugador. Así es importante destacarlo. Gracias, Jesús. Pedir en México la misma dureza. Si lo sanciona la MLB allá en Estados Unidos a julio, ¿podría jugar en la Liga Mexicana del Pacífico? Sí, hasta en pues, Japón. Sí, como el caso de y Ozuna. seguramente aquí en México no va a pasar nada, compañeros. Sí, eso es lo que me refiero. Sí, en México no va a pasar nada. Gracias, Juan. Así es, nos vemos. Armando, gracias. Gracias, Axel. Gracias, Marta, allá hasta Guasave. Gracias, saludos. Gracias compañeros y a la producción también y a todo el equipo de Línea Directa. Les saluda Axel Avendaño, nos escuchamos mañana en la emisión sabatina. Muchas gracias y hasta la próxima. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.